Okay. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya vamos para allá. Malvina, ¿pensaste la que le meten el tiro y sí, le atraviesa la sí, cara? Ella fue, esta señorita fue al juicio a declarar. A ¿no? declarar. Entonces, ¿por qué razón la Policía Metropolitana disparaba a los manifestantes? Ajá. ¿Qué te corrobora eso? La tesis de que los francotiradores eran los policías metropolitanos. Si había francotiradores, amén de que yo no niego la posibilidad de que en otros sectores del centro de Caracas, Palfalmín Toro, por ahí por esa zona, hubiesen habido otra clase de francotiradores también comprometidos en el golpe, pero allí en la Avenida Baral, en el edificio del Carabobeño, en el Hotel Edén y en el edificio de la Nacional, los francotiradores era la Policía Metropolitana. Es más, entonces eso se concatena, estos testigos que dicen eso se concatena con varios hechos. En la grabación del COP hay un momento que varios oficiales, entre ellos incluido el señor Forero, hablaban de mosca que tenemos a la gente nuestra que está en el edificio de la Nacional, el edificio del Carabobeño, mosca que tenemos gente nuestra ahí, entonces comunicaban de allá para... se dice, póngase mira, un momento, póngase el chaleco por fuera para identificarnos porque nos estamos disparando nosotros mismos. Que es las grabaciones donde aparecen los policías desde abajo disparando hacia arriba. Claro. Okay. Exactamente. Entonces, hay que aclararle algo a la gente. Las grabaciones de COP son las grabaciones entre radio y intercomunicación entre los policías, ¿ok? Ajá, exactamente. Hay otro pasaje de las grabaciones donde un oficial de apellido Flores hablaba con otro oficial y le dice, acuérdate que tenemos el hombre en la platabanda del edificio de la Nacional y el otro que está en el edificio Carabobeño, está el mosque, no le dispare, pues es la gente nuestra que está ahí, esto y tal. Entonces, pero vamos a esperar otro momento para crear el caos, esa la voy a traer acá, lo prometo, te la voy a mandar, para crear el caos. ¿Cuál era el caos? Vamos a tener de aquí el domingo todavía programa y estás invitado. ¿Cuál era el caos que iban a crear? Efectuarle disparo a los chavistas y efectuarle disparo a los de la oposición para crear la confrontación, viniesen los muertos y los muertos que ellos mismos estaban... Y ellos mediáticamente montaban Entonces eso lo concatenas tú con el video de Otto Neustal, donde este señor, pasado un mes y medio, se fue a la Universidad Bicentenaria, allá se le fue el yoyo, y echó el cuento y dijo, y fue grabadito por un poco de estudiantes, que de paso esa universidad no es chavista. No, ahí había puros escuálidos. ¿Qué dijeron estos señores? Y estaba Otto Neustal y su señora, que es narradora de noticias de Globovisión. ¿Qué explicaba este señor Otto Neustal? Que efectivamente... Gladys Rodríguez. Que efectivamente, siendo las 10 de la mañana, él fue llamado con carácter de urgencia para que se dirigiera con una microondas allá al edificio Parque Cristal, que precisamente estaba en Parque del Este, donde estaba la marcha que iba a arrancar, para que grabara un video. Grabaron dos videos, donde estaba el general Pereira de la aviación, el coronel Soto, entre otros que se logran reconocer, y Héctor Ramírez Pérez, que era el jefe, que después resulta ministro de la Defensa, nombrado ministro de la Defensa por Carmona. Este señor Ramírez Pérez hablaba que a esa hora, a las 10 de la mañana, cuando todavía la marcha ni pensaba arrancar, ni siquiera de Parque del Este a Chao. Y mucho, que ya iban 6 muertos y cualquier cantidad. Eso es 10 de la mañana. 10 de la mañana. Y el primer disparo, el primer herido en Puente de Uno fue después de la 1 de la tarde. Entonces, el juicio viene a ser un rompecabezas de un hecho que pasó en la realidad. Usted va armando. O sea, estamos hablando de que ya tenían en mente y planificado la muerte de inocentes. De inocentes. ¿Por qué razón? Porque yo recuerdo que para el 2 de abril del 2002, en los 4 años que llevaba el gobierno de Chávez, no había ocurrido la muerte de ninguna persona en manifestaciones. Y ellos andaban en la búsqueda de un muerto. Señores, simplemente, la justificación, lo que justificó el pronunciamiento militar
que devino en el golpe de Estado fueron los muertos. Si los muertos no hubiesen existido, eran parte del combo, como cuando usted va a un McDonald's, entonces le dan papitas, le dan refresco, le dan la hamburguesa, eso eran los muertos, los heridos, todo eso era parte de ese combo. Sin los muertos. Y el escenario era mostrar al presidente Chávez como un hombre sanguinario. Como el que había ocasionado estos muertos. Okay. Entonces, eso es lo que nunca ha querido entender, esos factores rabiosos de la oposición. Señores, lo llevaron engañado, su propia gente lo llevó para que lo mataran. Así como llevan a un rebaño a redir. Yo no voy a nombrar aquí a unas personas que por respeto fueron a ese juicio, que recibieron disparos y fueron a atestiguar a favor de la propia gente que los lesionó. Qué tristeza, ¿no? Porque es tanto el factor mediático que le ha impedido que la gente se haya puesto a pensar, que entienda, o sea, de manera razonada, a ver qué fue lo que pasó. Y la declaración de los testigos del área de la oposición. Ah, bueno, en el juicio, eso ya va, hemos ido avanzando en pruebas, ¿no? Okay. Para que después no digan que no hubo prueba. Allí acudieron a declarar más de 40 testigos de la oposición que venían en la marcha. El señor Leopoldo López, Radowski, por nombrarte dos de las personas más encumbradas. Y de las que todavía siguen siendo personajes. Nosotros se lo hicimos a propósito en el juicio, lo dejamos que hablaran. Pues. Y le íbamos tirando conche cambura ahí para que ellos mismos. Entonces nosotros le preguntábamos, ¿y usted marchó? Sí, yo, el señor Radowski, yo venía marchando porque yo quería irle a reclamar a Chávez que por qué todos los venezolanos tenían derecho, entonces él seguía. ¿Y usted marchó tranquilamente? Sí, yo marché tranquilamente. Y ¿usted sufrió algún obstáculo durante el transcurso de la marcha? No, para eso llegábamos a la policía. Nosotros lo que queríamos era demostrar que la policía nunca había hecho nada por pararlo, para impedir que la marcha transcurriera o se dirigiera al centro de Caracas. Entonces yo estaba pensando que estaban haciendo una gracia. Lo que estaban era incriminando a los acusados. Exacto. Demostrando que la marcha, no como siempre sostuvo el señor Viva, Forero y los otros acusados, de que ellos implementaron cualquier cantidad de medidas de seguridad, anillos, colchones de seguridad. Mentira, simplemente no hicieron nada de eso porque el plan era que la policía sirviera de guía a la marcha para que se desarrollara normalmente y llegara a Miraflores. De hecho, al llegar a Miraflores ya ellos desaparecen, antes de llegar a Miraflores. Claro, y entonces una cuestión muy jocosa que yo siempre la traté en el tribunal junto con los otros colegas que estaban allí, es que por el contrario, ese que sostenía Viva que la marcha no había llegado a Puente Llaguno. Sí llegó, la marcha llegó pero en cabeza de la policía, o es que la policía no era parte de la marcha. La marcha llegó, lo único que llegó la cabeza que iba armada. Ajá, que era la punta de lanza. A los altos directivos de la Policía Metropolitana, que ellos se ufanaban de que haber realizado cualquier clase de esfuerzo para que la marcha no llegaba, porque ellos trataron de impedir. Mira, a estos comisarios lo que les faltaba era traer el pito el día de la marcha, venir marchando. Ellos venían contentos, venían como unos marchistas más, venían con el propósito de dirigir la marcha, porque al día siguiente iban a ser premiados con cargo de ministro, con cargo de presidente de instituto, con cargo de directivo de policía, y simplemente formaban parte del plan. Ahora que... Por ejemplo, con las declaraciones del general Damiani Bustillo. Ah, bueno, ese es otro hecho que demuestra que había un concierto, que había un acuerdo entre la directiva de la Policía Metropolitana, el secretario de Seguridad, el señor Simonovi, con los golpistas. Y es que siendo aproximadamente las 6 de la tarde, cuando ya la Policía Metropolitana había ejecutado la parte del plan que le correspondía, el señor Damiani Bustillo, que también era uno de los complotados, junto con el señor Camacho Cairú, se dirigió al país, entre otras palabras. Eso todavía resuena en la memoria de los venezolanos cuando le dice a mi querida Policía Metropolitana, porque ya saben lo que tienen que hacer, ya se le giraron las órdenes, ya tiene las instrucciones. Y a los chavistas los tenemos ploteados. Entonces, ¿había conexión o no entre estos señores? Ahora han tratado de vender la idea de que lo sucedido y por el cual se sentenció a esta persona es un hecho ajeno al golpe de Estado, porque esa es otra cosa. En el juicio nunca quiso que se le hablaran
cuando uno le hablaba de golpe de Estado, entonces decían, no, el doctor Molina tiene un discurso político. Ajá. No, señores, estos hechos fueron cometidos en el curso de un golpe de Estado. Por lo tanto, estaban impregnados